Muy bien. Es un gusto otra vez siempre estar con los hermanos de Concepción y más todos los hermanos y las hermanas que se suman a esta reunión. No sabemos cuándo vamos a poder estar juntos todavía. Parece que ya hay algunos avances más concretos en cuanto a vacunas, así que eso es alentador. Confiamos en que pronto podremos estar presencialmente reunidos en nuestros diferentes lugares donde nos congregamos y vivimos. Un saludo entonces para todos y espero que este estudio que estamos siguiendo al libro de Gálatas pueda ser de utilidad, de no solamente de aprendizaje. eh, es un libro difícil, lo dije desde el primer día creo, y cada vez que lo preparo una reunión uno se va dando cuenta de las profundidades que el libro tiene. Eso no quiere decir que no tengamos enseñanza para nosotros. Creo que Gálatas es una carta fundamental para los creyentes hoy día, eh, tan fundamental como todas las cartas del Nuevo Testamento. Vamos a comenzar el capítulo 5 de Gálatas hoy día, donde el apóstol Pablo dice, voy a compartir mi pantalla. Ya todos saben, la semana pasada, durante un par de semanas, estuvimos viendo esta porción donde Pablo habla ocupa la historia de Agar y de Sara para insistir, para seguir continuando, para continuar, digamos, y seguir profundizando, justificando, entregando un fundamento sólido en cuanto a lo fuera de lugar, que es intentar buscar ser justificado por la ley. Ese ha sido nuestro principal tema. Y en la porción que vimos, básicamente Pablo está ocupando la historia de Agar y el hijo de Agar, Ismael, y la historia de Sara y el hijo de Sara, Isaac, para contrarrestar las dos posiciones que existen en Galacia hoy día. Por una parte, están aquellos que están pensando en volver a la ley, están pensando en volver a guardar la ley de Moisés. Pablo compara a ese grupo y los sitúa, por decirlo así, como descendientes de Agar. Pero Agar, dice Pablo, es la esclava. Y luego dice, Agar es el monte Sinaí, la cual es la Jerusalén actual, la cual está bajo esclavitud con todos sus hijos. Ese monte Sinaí, ese pacto, engendra solo hijos para esclavitud. Mientras que Sara el hijo de Sara es no un hijo conforme, no de acuerdo a la carne, como es Ismael, es decir, un hijo que nace de acuerdo a una planificación humana, de acuerdo a la normalidad de la existencia humana, mientras que Isaac es llamado el hijo de la promesa, es por la promesa, es por intervención de Dios. Más abajo Pablo dirá en el versículo 29, aquel que había nacido según el Espíritu. Pablo dice que quienes estén alineados con la idea de volver a la ley son hijos de la esclava. Y el hijo de la esclava no heredará, como dice al final del capítulo 4, no heredará con el hijo de la libre. Pablo dice algo muy interesante en el versículo 29, dice, pero como en aquel entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, y ese vocablo perseguir es muy interesante. Pablo lo ha ocupado antes ya en Gálatas y creo que lo vuelve a ocupar después otra vez para hablar de la hostilidad que hay en general del judaísmo hacia el cristianismo. Eso es probablemente lo que Pablo tiene en mente. Pablo termina, no es mi intención resumir todo eso porque obviamente ya lo vimos, dice de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Somos hijos de la esclava, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. E inmediatamente, ¿verdad? Nuestra Biblia, lo hemos mencionado antes, traen una subdivisión que a veces es muy útil, otras veces no tanto, pero en este caso no nos ayuda mucho para la continuidad que hay aquí.
es cierto que hay una introducción a una nueva área que Pablo va a abarcar, pero que está muy relacionada con lo que ya él ha escrito, ¿verdad? Hermanos, dice, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y uno dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Decíamos la semana pasada, si están viendo mi pantalla, ahí hay dos palabras marcadas en color púrpura, deberían ver color púrpura, ¿verdad? Pablo termina el versículo 31, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre, de la mujer libre. Ocupa el adjetivo allí. Y luego abre con una palabra que es de la misma familia, pero ahora ocupando el sustantivo, dice a libertad, ¿verdad? Porque simplemente dice a libertad, para libertad, en libertad, por medio de libertad. Son varias maneras en que podemos leer esa expresión. Lo vamos a ver en más detalle un poquito más adelante. Pero vamos a quedarnos con una lectura un poquito más estándar, digamos. Para libertad, Cristo nos hizo libres. Estad, ahí está el verbo imperativo, estad firmes, por tanto. No alcancé a confirmar, pero me parece mucho que este sería el segundo imperativo que Pablo ocupa. No estoy seguro en este momento, pero al menos en términos directos a la exhortación. Pablo dice, estad pues estad firmes, por tanto. Y no, se dan cuenta que la Reina Valera, este verbo imperativo está al principio, pero el texto griego está un poquito más adelante. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Una frase muy interesante, no creo que la veamos hoy, pero muy interesante. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, o el deseo del espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos,
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que las practican que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Señor, diga su palabra y ya se ha orado para que esta reunión, esta transmisión pueda beneficiar a los creyentes, a todos los que están escuchando en esta tarde. También en YouTube, que después se sube. Un saludo para las personas que van a escuchar a través de YouTube este mensaje más tarde. Dijimos en su oportunidad que la porción del capítulo 4, del versículo 20 al 31, era probablemente una de las más difíciles, ¿verdad? Del 21 al 31, probablemente una de las más difíciles de Gálatas. Sin embargo, todavía no nos hemos librado de las dificultades de Gálatas. Todavía nos quedan varios pasajes difíciles y de hecho hoy día vamos a encontrarnos con uno de los pasajes probablemente más complicados que un creyente pueda encontrar en el Nuevo Testamento, especialmente, ¿verdad? El versículo 4. Vamos a intentar llegar ahí, yo creo que deberíamos llegar ahí con la ayuda del Señor. Hemos repetido ya entonces el versículo 1, algo de esto hemos explicado, ¿verdad? Pablo continúa muy de cerca lo que ha desarrollado con la alegoría que explica, el sistema que él ocupa para explicar y aplicar la historia de Agar y de Sara. Y termina diciendo entonces que somos hijos de la libre y no de la esclava. Por tanto, el creyente es llamado a estar firme. La traducción de la Reina Valera difiere un poquito. La manera en que la Reina Valera lo traduce es una de las maneras en que podemos entenderlo. Noten lo que hace la NBI. Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Y la diferencia está, ¿qué es lo que hace la Biblia de las Américas? La Biblia de las Américas dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes. La Biblia de las Américas sigue mucho más de cerca el orden de las palabras que aparecen en el texto original en griego. Se acerca mucho más a lo que está escrito, pero aún así quedan algunas interrogantes. Por ejemplo, algunos exégetas entienden la expresión la libertad que abre el versículo 5, ¿verdad? En griego aparece el artículo y el sustantivo, esa pequeña palabrita, si es que alcanzan a verlo, que está subrayado en rojo, o debería aparecer subrayado en rojo, es el artículo, ¿ya? La libertad. La pregunta que el intérprete se hace entonces, ¿cómo entender esta expresión, la libertad? En griego está en un caso que se llama dativo. No quiero entrar en muchos tecnicismos porque no es la intención, ¿verdad?, de esta reunión, pero para por lo menos que se familiaricen con algo del vocabulario y por qué se toman ciertas decisiones en cuanto a la traducción. Esta expresión, la libertad, está en lo que se llama dativo. En griego hay 4 casos: está el nominativo, está el genitivo, está el dativo y está el acusativo. Y todo eso nosotros lo usamos en español, solamente que no nos sabemos esos nombres tan técnicos a lo mejor, ¿verdad? Todo el tiempo ocupamos el modo acusativo, que sería el caso directo en español, que generalmente se asocia con por ejemplo, si alguien está haciendo la acción, el sujeto hace la acción, ¿verdad?
Pablo comió un pan. ¿Qué comió Pablo? Un pan, ¿verdad? El pan sería ahí el objeto directo. Eso sería el acusativo en griego. El dativo es lo que se llama el caso indirecto, o el objeto indirecto, y podría ser Pablo le pasó un pan a Raimundo. El objeto directo sería el pan otra vez. ¿Qué pasó Pablo? Pablo pasó un pan. ¿A quién se lo pasó? Bueno, se lo pasó a Raimundo. Sería el caso dativo. Bueno, estas cosas son técnicas de gramática, cosas de gramática, pero que a veces son importantes para entender y poder interpretar bien. Digo esto porque el dativo en griego aquí puede tener varias maneras de interpretarse. Podría ser que se entiende la expresión la libertad como instrumental, como lo que dice la Reina Valera. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. En otras palabras, el versículo 1 estaría diciendo, Cristo nos hizo libres. ¿Cómo nos hizo libres? ¿O a través de qué nos hizo libres? ¿O cómo es que llegamos a ser libres? Con una clase de libertad que Él nos dio. Esa es una manera de entenderlo, como lo tenemos en la Reina Valera. Otra manera de entenderlo es que el dativo, la libertad, tiene la idea de propósito. De propósito, ¿qué es lo que hace la Biblia de las Américas? Para libertad. Para libertad. Hago un paréntesis aquí. Por eso es que cuando uno compara versiones se encuentra con estas diferencias, ¿ya? No es que al traductor se le ocurrió acomodar lo que está traduciendo de acuerdo a lo que la persona quiere, sino que los traductores están siguiendo las leyes de la gramática, pero tienen que tomar decisiones. Qué es lo que mejor calza con el contexto? Y en este caso hay una diferencia, ¿verdad? En la Reina Valera ve la libertad, la expresión la libertad, como instrumental. Es decir, Cristo nos hizo libres a través de esta libertad. Y hay que mantenerse firme en esa libertad. O la Biblia de las Américas, que ocupa la libertad, el dativo, la libertad, como indicando propósito para libertad. Fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes. La NBI sigue un camino muy parecido. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. La NBI agrega ese vocablo vivamos para darle un poco más de sentido probablemente a qué significa la idea de libertad. Mi sugerencia es que el dativo debería quizás leerse como propósito, aunque no todos están de acuerdo, pero es lo que hace la Ley de las Américas. Ellos toman esa decisión para libertad. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Lo más importante probablemente viene después. Es el imperativo. Estad, por tanto, firmes. Estad firmes. El contexto sugiere a que los creyentes estén firmes en esa condición en la cual Dios nos ha puesto, o en la cual Dios puso a los Gálatas. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por tanto, manténganse firmes. En otras partes el apóstol Pablo ocupa este mismo vocablo, este mismo verbo griego, estar firmes. En 1 Corintios habla, 16:13, habla de estar firmes en la fe. Estar firmes en la fe. A estar firmes en un espíritu, en Filipenses 2:7. Y ahí mismo en Filipenses 4:1 habla de estar firmes en el Señor. Así que el creyente es llamado a mantener una clase de firmeza que puede verse amenazada. Puede verse amenazada por diferentes razones, por diferentes motivos. Esa clase de firmeza puede verse amenazada. Y el creyente, Pablo, exhorta a los Gálatas a que se mantengan firmes en esa libertad. Ahora, Pablo complementa esta idea de mantenerse firmes al decir, y no
no, bueno, nuestra Biblia dice, no estéis sujetos al yugo de esclavitud. Miren lo que hace la NBI. No se sometan nuevamente. Otra vez, creo que es una muy buena decisión. El versículo, la Biblia de las Américas dice, y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Interesante este vocablo, la idea de someterse, estar sujeto. eh, es muy llamativo porque hay el verbo que se ocupa aquí es enejo, y hay por ahí una conjugación o una declinación del vocablo que es enojo, igual a nuestra palabra enojo. No sé si tiene algo que ver, me da la impresión que sí. Pero en la literatura griega clásica, este verbo se utilizaba para hablar, por ejemplo, de alguien que se encontraba de pronto rodeado y por tanto sujeto a las circunstancias y no poder moverse, no poder tomar una decisión. Eh, Aquí el verbo puede ser tanto, digamos, activo, voz media, pero que es diferente de la voz activa, pero digamos, podría indicar que la acción la hacen ellos, no se sometan ustedes, o podría ser no se dejen someter al yugo de esclavitud. Sea como sea, el apóstol Pablo está utilizando un vocablo que sugiere que la advertencia apunta a que los creyentes no estén otra vez confinados en una situación de la cual han sido librados. En este caso, Pablo dice estar sujetos o estar sometidos, estar rodeados, estar bajo el yugo de esclavitud. Es muy llamativo esto porque en la literatura judía, en la literatura rabínica, se habla de estar bajo la ley en términos positivos. Es un buen yugo, por decirlo así, en el cual uno puede estar debajo. Pero el apóstol Pablo aquí lo está mostrando con connotaciones negativas. No estar firme en la libertad para la cual Cristo nos libró, no mantenernos firmes en esa libertad, significa estar bajo un yugo de esclavitud que ya Pablo ha argumentado es una clase de esclavitud que trae maldición. De hecho, cuando hablamos de la expresión, cuando Pablo habla, estad firmes en la libertad, tenemos que hacernos la pregunta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Pablo con libertad? ¿Qué clase de libertad es la que él tiene en mente? Y lo primero que el intérprete de la Biblia tiene que hacer es volver a Gálatas, volver a leer y ver todas las ocasiones en las cuales Pablo habla de la libertad o la idea de ser librados. Acuérdese que el apóstol Pablo abre la carta diciendo en el capítulo 1 que el Señor Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Así que los Gálatas y los creyentes han sido librados de un ambiente, han sido librados de un reino, de un tiempo, de una manera de pensar. Esta idea de el presente siglo malo me parece mucho que está relacionado muy de cerca con lo que Pablo dirá más adelante y que ya lo vimos, ¿verdad? Esto de los rudimentos básicos, los rudimentos de este mundo. Aquello que ya sea cultural o religioso, termina determinando, guiando y esclavizando la vida de una persona. Pero Pablo también ha dicho que el Señor nos ha redimido de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La idea de redimir está muy cercana a la idea de librar, que es el verbo que Pablo ocupa aquí. Librar, ¿verdad? Redimir, librar. No son los mismos vocablos, pero sí están relacionados entre sí.
En el capítulo 3, versículo 13, entonces Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Así que la libertad que el creyente tiene, también entonces tenemos que entenderla en términos de no estar bajo la esclavitud, la maldición de la ley. Los gálatas debían entender esta verdad. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Así que la libertad de la cual Pablo habla en Gálatas no es una libertad, no es libertinaje, y Pablo va a explicar esto, y de hecho es tan llamativo, ¿verdad? Es tremendamente llamativo, que es aquí, recién en el capítulo 5, que el apóstol Pablo va a hablar abundantemente del Espíritu. Por eso leí el capítulo completo. Ya vamos a llegar ahí en poco tiempo, si el Señor así lo permite, vamos a llegar a esos versículos donde el Espíritu es quien toma el protagonismo para la vida del creyente. El creyente ha sido librado de un sistema. El creyente ha sido librado de un sistema en este mundo que impone sus ideas, que termina dirigiendo la manera de vivir y de pensar de una persona. El creyente ha sido librado de una ley que no es mala, la ley no es mala, pero si alguien quiere guardar la ley, realmente no va a conseguir la justicia que viene de parte de Dios, sino más bien va a conseguir estar bajo maldición. Y de esa posibilidad, de esa esclavitud, de esa maldición, es que Cristo nos ha hecho libres. La libertad del creyente entonces no se entiende como ahora tengo chip libre. Aquí se dice en Chile, me disculpo por mis hermanos de afuera, si es que no entienden lo que quiero decir, chip libre, un free ticket, querer hacer lo que uno quiere, ¿verdad? Libertinaje. Eso no es la libertad cristiana. La libertad cristiana no es autonomía. Interesante, muy llamativo que el vocablo autónomo, ¿verdad? Autónomo desde el punto de vista etimológico de la palabra. Está compuesta por la palabra autos y la palabra nomos. Nomos es ley en griego y autos es uno mismo. ¿Eh? Autónomo, literalmente hablando, significaría algo así como mi propia ley. La ley de uno mismo. Ahora, no es así como funciona la palabra autónomo hoy día. Y ahí hay un buen ejemplo de cómo el significado de una palabra no se determina por su etimología, sino por su uso, ¿verdad? Autónomo hoy día puede ser más bien positivo, ¿verdad? Yo soy autónomo, en el sentido de que tengo mi empresa, qué sé yo, alguien que tenga su empresa es autónomo. Se habla de la autonomía de un vehículo, la autonomía de vuelo de un avión. Uno entiende cómo, cuándo, cuánto tiempo un avión puede volar sin depender de cargar más combustible, su autonomía. Bueno, pero el creyente, la libertad del creyente no es autonomía. Yo vivo bajo mi propia ley ahora. La clase de libertad cristiana es más bien una clase de libertad que se desarrolla y se desenvuelve bajo otra autoridad, pero no es una autoridad que me lleva a condenación o que incluso me mata como la ley. Más bien ahora el apóstol Pablo dirá a los romanos en el capítulo 6 y versículo 18 que habiendo sido librados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahí mismo en el versículo 19 de Romanos 6, Pablo dirá de que ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. El vocablo servir en Romanos 6 es el mismo vocablo que Pablo ha ocupado acá, que se relaciona con esclavitud. El creyente es un esclavo. Pablo habla de sí mismo como un esclavo de Cristo. Somos siervos de Cristo, esclavos de Cristo, siervos de Dios, esclavos de Dios, esclavos o siervos de la justicia. No somos autónomos. La libertad del creyente no es una carta blanca para hacer lo que se le antoja. La libertad cristiana del creyente significa que ya no está bajo la maldición de la ley y está libre de los prejuicios que otros quieren imponer para determinar su manera de vivir. La verdadera libertad cristiana depende y se relaciona por la inmediata acción del Espíritu Santo en el creyente. Por eso es que aquí va a hablar Pablo tanto de
el espíritu y también, por ejemplo, del amor. Así que el creyente no es antinomianista, no está en contra de la ley. El creyente está bajo la ley de Cristo. Pablo habla de cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál fue la ley de Cristo? Cristo fue alguien que estuvo bajo la autoridad de su Padre y que nunca actuó de manera independiente, nunca actuó de manera autónoma, sino que siempre actuó de acuerdo a lo que su Padre había determinado. Pero al mismo tiempo, el Señor fue muy tajante y jamás aceptó el legalismo como un medio que formara parte de la vida de los discípulos de Él. Y eso es lo que el Señor condena tanto hacia los fariseos, hacia los doctores de la ley, a los intérpretes de la ley, a los escribas, etc. El creyente, la libertad del creyente, aunque vive, ¿verdad? Aunque vive bajo el espíritu y no bajo la ley, y aquí cito a un interesante, lo que dice un erudito, muy interesante lo que dice, el creyente, aunque no está bajo la ley, sino que vive bajo el espíritu, sin embargo, su estilo de vida debería ser más santo de aquellos que estaban en el judaísmo. La libertad del creyente debería llevarle a vivir más cercano a Dios en vez de más lejano de Dios. La libertad del creyente vivida de acuerdo a lo que Dios pretende en la vida de sus hijos debe producir más santidad y no menos santidad. La libertad del creyente debe promover la libertad del creyente debe promover lo que Dios busca en su pueblo, que es que amemos a nuestro prójimo, que amemos a los hermanos. Hemos mencionado ese vocablo, este versículo que dice que aquel que ama a su prójimo ha cumplido toda la ley. Así que la libertad cristiana no es independencia para hacer lo que a uno se le da la gana. Es la clase de libertad que se desarrolla bajo el Espíritu, en la libertad del Espíritu. Pero al mismo tiempo, esa libertad entiende que cada creyente es libre, ¿verdad? Que cada creyente, perdón, dicho de otra manera, en cada creyente, el Espíritu trabajará de una manera diferente. No somos todos iguales, hermanos y hermanas, somos todos diferentes. Y el Espíritu trabajará en nuestras vidas de manera diferente. Por eso es que la verdadera libertad admite, acepta, convive, promueve lo que es diverso, diferentes personalidades, diferentes formas de ser. No todos vamos a ser iguales unos a otros, porque cada persona es diferente. Y la acción del Espíritu será diferente en cada persona. Pero la libertad cristiana, entendida de acuerdo a lo que Pablo dice en Gálatas, es promover lo bueno, promover lo que es justo, promover lo que es de acuerdo a la justicia de Dios. En esa clase de libertad en la que el creyente debe estar libre. Guardar la ley no me hace mejor creyente. Guardar la Torá no me hace mejor creyente. Guardar las fiestas judías no me hace mejor creyente. Todas esas cosas son las que tenían que ver con la situación en Galacia. En el versículo 2, Pablo va a decir, he aquí, yo Pablo, la expresión he aquí es muy importante, es un vocablo que si ocupamos el lenguaje de la profecía sería, miren, ¿verdad? Pongan atención. De hecho, eso es lo que hace la NBI. La NBI dice, escuchen bien. ¿Mm? Pero realmente, literalmente hablando, como dice la Biblia de las Américas, el vocablo es mirad. ¿Mm? Es una manera de llamar la atención a su audiencia. Mirad, dice, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Aparentemente, en Galacia, la circuncisión es todavía una intención.
Aparentemente no es algo que esté ocurriendo, o al menos no ha afectado a toda la iglesia. Lo que probablemente Pablo tiene en mente aquí es que los Gálatas están pensando, están muy determinados a tomar la circuncisión como parte esencial de la vida cristiana. Ahora, Pablo les va a decir algo importante aquí, algo que a lo mejor los Gálatas no han considerado. ¿Qué es lo que ellos no han considerado? Que si alguien se circuncida, bueno, hay dos cosas. Número uno, va a venir el versículo 3, va a complementar. Dice, Pablo dice, en primer lugar, que si alguien se circuncida pensando que eso le va a agregar valor a su cristianismo, que le va a permitir mantener su estatus delante de Dios, la clase de justicia que Dios da por medio de la circuncisión, si alguien piensa así, Pablo dice, entonces Cristo no les sirve de nada. Cristo no es de ninguna ganancia. El vocablo que aparece aquí, aprovechar, es un vocablo que se asocia con la idea de ganancia. No hay ganancia. No hay ningún provecho. Pablo ya ha mencionado esto en Gálatas cuando dice que en el capítulo 2, versículo 21, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si alguien está pensando, dice Pablo, mire lo que le voy a decir, dice Pablo, si alguien está pensando en circuncidarse, bueno, lo que está haciendo es declarando a Cristo como inservible. ¿Para qué murió Cristo entonces? Si yo soy capaz de lograr esa clase de justicia, de incrementar, de mejorar mi vida espiritual como cristiano, Cristo no me sirve de nada. Y Pablo insiste en el versículo 3 y va a agregar algo a lo que dice en el versículo 2 cuando dice, y otra vez testifico. Continúa con la misma idea del versículo 2. Yo, Pablo, os digo. El versículo 3, otra vez testifico. Pablo ocupa un lenguaje interesante. Esa pequeña conjunción, he aquí, yo decía que es casi cuasi profético, ¿verdad? He aquí era una manera de llamar la atención. Y luego ocupa otro vocablo que es muy interesante, el vocablo testificar. Generalmente la idea de testificar era una declaración solemne. Era para darle todavía más importancia, más relevancia a lo que él iba a decir. Dice, otra vez testifico a todo hombre o a cada persona que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Está obligado a guardar toda la ley. ¿Qué dice la NBI? El versículo 3, de nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar, noten ustedes lo que hace la NBI, dice que se hace circuncidar. Claro, porque el vocablo que aparece aquí, el verbo circuncidar que Pablo está utilizando podría entenderse también en voz pasiva o voz media. El que se circuncida o el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Está obligado a hacer. El vocablo practicar es el mismo verbo griego poieo que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, que significa hacer, ¿verdad? Un vocablo parecido aparece en Filipenses cuando dice somos hechura suya, el vocablo poema, de donde viene esta palabra poema. Pablo dice que cualquier persona, que toda persona
que está pensando en circuncidarse o que se hace circuncidar está obligado. El vocablo obligar es un vocablo que se ocupa muchas veces, el ofeiletes era muchas veces considerado un deudor. Está en deuda, está obligado a guardar toda la ley. Ahora, esto es tremendamente importante. Algunos eruditos sugieren que los judaizantes estaban promoviendo la circuncisión solamente, pero que quizás habrían omitido que la obligación de guardar toda la ley. Puede ser, aunque ya hemos visto algunas cosas que Pablo ha mencionado. En el capítulo 4 habla de los guardar los meses, los días, los años, las estaciones, etc. Probablemente se estaban no solamente pensando en circuncidar o se estaban circuncidando, sino que estaban pensando en guardar lo que viene, que es parte de la ley también de Moisés, todas las fiestas religiosas y todo eso. Pablo dice, bueno, ustedes no han pensado en esto, parece que si alguien está pensando en circuncidarse, entonces está obligado a guardar toda la ley. Y por eso es que en alguna reunión, en algún momento dijimos que Gálatas no solamente trata el tema de la justificación, sino que también la santificación. Porque una vez que ese creyente en Galacia piensa, dice, bueno, me voy a circuncidar, inevitablemente eso le va a llevar a que tenga que guardar los otros aspectos de la ley también, como son las fiestas solemnes, la dieta alimenticia y todo eso. Pablo ahora lo dice abiertamente, lo dice de manera muy explícita. Todo aquel que se hace circuncidar o toda persona que se circuncida está obligado a guardar la ley. Está obligado a guardar la ley. Muy interesante porque Pablo al final del párrafo principal de esta sección, en el versículo 12, cuando dice aquí, ojalá, es un vocablo muy parecido a el vocablo que aparece en el versículo 3, que se traduce como obligado. Está obligado, es deudor. Y el versículo 12 dice, ojalá se mutilaran los que los perturban. Creo que hay ahí una interesante conexión. El que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Al final, en el 12 dice, lo que yo quisiera, lo que falta. Esto es lo que falta. Ojalá esto pasara. Más bien que se mutilen aquellos que les perturban. Interesante juego ahí, utilizando dos palabras que son de la misma raíz. Voy a dejar introducido el versículo 4 porque la hora pasó mucho más rápido de lo que yo pensaba. Versículo 4 es sin duda uno de los versículos más difíciles, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hay varias cosas que notar aquí. Lo primero es que este versículo tiene tres verbos que son muy importantes. El versículo abre con un verbo y el versículo cierra con un verbo. ¿Okay? El primer verbo es el verbo katargeo, que está al principio del versículo 4, que se traduce desligasteis. El segundo verbo es el verbo justificar, dikaió, y luego el último verbo que se traduce habéis caído es el verbo griego ekpipto. Y es muy interesante porque el texto en griego abre con el verbo katargeo y cierra con el verbo ekpipto. Os desligasteis de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque el primer verbo y el último verbo de alguna manera engloban la relevancia del versículo. Generalmente en griego la primera y la última palabra ocupan ese lugar
por razones de énfasis. Y en el centro tenemos este verbo justificar. El verbo justificarse, ¿verdad? Los que por ley os justificáis. Este es un verbo que está en tiempo presente. Pero en griego, como también en español, no siempre el tiempo de un verbo es lo que va a determinar cómo entendemos su significado. Hay otras variables, hay otros elementos que se tienen que considerar al momento de evaluar un verbo en cuanto a su tiempo. Y de hecho, los griegos no estaban tan interesados en el tiempo de un verbo, más bien estaban interesados en lo que se dice a veces el aspecto, cómo se desarrolla esa acción. A nosotros nos interesa a veces mucho más el cuándo que el cómo. Digo esto porque los tres verbos tienen que ser analizados a la luz de esas variables. Entonces, por ejemplo, el segundo verbo, los que os justificáis, el aspecto verbal o la idea de ese verbo, aunque es tiempo presente, y esto es lo que dicen los gramáticos, los filólogos, la idea del verbo presente aquí sugiere intención. Los que os queréis justificar o los que estáis buscando ser justificados. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como un presente conativo, pero no importa si no se prende estos nombres raros y difíciles, pero lo menciono solamente por si alguien quiere saber. Dice, la idea entonces que el tiempo presente del verbo aquí sugiere dos cosas. Primero, la intención. Los que estáis buscando ser justificados, número uno. Número dos, está marcando una situación que todavía no ocurre. Podría ser que está empezando a ocurrir, pero Pablo no lo presenta como una situación consumada. Así que los que están tratando de justificarse por la ley, aparentemente todavía esto es una intención. ¿Qué es lo que ocurre? ¿O qué es lo que ocurriría? Bueno, si alguien busca hacer esto, dice Pablo, de Cristo os desligáis. Los dos verbos, el primero y el tercero, ¿verdad? Catargeo, os desligasteis, y caer, ekpipto, los dos son verbos que se conocen como aoristos, ¿ya? Aoristos, que es un tiempo que no tenemos en español. Y el aoristo a veces se entiende, se malentiende, ¿verdad? Como si fuera siempre un tiempo pasado. Pero el tiempo aoristo no necesariamente indica siempre pasado. Años atrás escuché a alguien decir el aoristo es una acción hecha una vez y que no se repite. Pero de hecho la palabra aoristo, ¿verdad? Es literalmente la palabra significa sin tiempo. Muchas veces tiene una connotación pasada, pero el significado de un vocablo siempre tiene que determinarse de acuerdo a cómo funciona en su contexto. Por tanto, los dos aoristos aquí hay dos maneras de entenderlo. Uno, lo que se conoce como me olvidé del vocablo, pero un aoristo que indica una posible situación futura. ¿Ok? Esa sería una manera de entenderlo. Por ejemplo, si yo voy a comerme un taco ahí en México, si alguna vez puedo volver a Torreón algún día a visitar a los hermanos ahí, si el Señor lo permite, y yo voy a comerme un taco ahí, y entonces mi amigo Juan Carlos me dice, hermano Pablo, no vayamos a comer ahí, no comas ese taco, porque si te lo comes, te vas a enfermar. ¿Ok? No ha ocurrido todavía. Si tú te quieres comer ese taco, te vas a enfermar. Eso es una especie de aoristo con una intención o un aspecto futurista.
Si tú quieres hacer esto, esto es lo que va a pasar. ¿Ya? Otra manera de entender el aoristo es que es una especie de verbo que sería literalmente sin tiempo, en términos generales. ¿Okay? De esa manera podemos entender, primero, que Pablo está poniendo a los Gálatas en una situación probablemente todavía potencial. Los que estáis siendo o lo que estáis tratando de ser justificados por la ley, realmente esto es lo que va a pasar. ¿Mm? Esa es una manera de entenderlo. Y realmente hacer algo así es impensado para un creyente. Creo que hay algunas cosas aquí con lo que encontramos en Hebreos también, donde hay una clase de lenguaje que es muy difícil. Pero lo que Pablo está diciendo entonces es que si alguien está tratando de ser justificado por la ley, lo que va a hacer, lo que va a ocurrir, lo que está consiguiendo es desligarse de Cristo. El vocablo desligarse, catargueo, es un vocablo que aparece varias veces en el Nuevo Testamento, que a veces significa anular, destruir, pero también tiene la idea de cortar un vínculo. Aparece en Romanos, el capítulo 7, cuando Pablo habla del esposo o de la esposa, ¿verdad? La analogía del matrimonio, en el versículo 2 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere ya queda libre de la ley del marido. Esa expresión quedar libre significa que ya está desvinculada. Esa es la idea aquí. Los que están tratando de ser justificados por la ley realmente están haciendo algo que es impensado. Algo que es sencillamente es una locura. Porque lo que están haciendo, lo que buscan hacer o lo que van a conseguir es desligarse de Cristo, es caer de la gracia. El tercer verbo cumple la misma función, el aoristo ahí, ekpipto, cumple la misma función. De la gracia habéis caído, de la gracia vais a caer. Así de serio, ¿verdad? Es entonces que alguien piense en querer ponerse bajo la esclavitud, bajo el yugo de la ley. Ponerse bajo el yugo de cualquier cosa que promueva la justicia de Dios, que promueva la santidad de Dios por otros medios aparte de Cristo y aparte del Espíritu. Es solo a través del Espíritu, es solo a través de Cristo que una persona puede ser justificada. Es solo a través del Espíritu que una persona puede ser santificada. Y eso está en plena concordancia con lo que Pablo ha venido desarrollando en la carta a los Gálatas. Bien, vamos a quedar hasta ahí. No avanzamos mucho hoy día. Pensé que íbamos a llegar al versículo 6, pero continuaremos, si el Señor lo permite, en la próxima reunión. Padre, gracias por la obra del Señor. Es totalmente suficiente. La justicia tuya nos ha sido otorgada gracias a que Él murió y resucitó. Y gracias a tu gracia infinita, tú has considerado nuestra fe lo único necesario para poder disfrutar y tener para siempre esta justicia. Padre, guárdanos de cualquier idea que pueda pervertir el Evangelio. Ayúdanos, Padre, a prevenir, a estar alertas, atentos a cualquier idea que pueda disminuir, que pueda quitarle mérito a la obra de nuestro Señor Jesús en aquella cruz. Te damos las gracias en su nombre. Amén.